noches, amigos míos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Deseándoles como siempre que estén disfrutando de buena salud, que es lo más importante. Y bueno, hoy vengo con uno de estos vídeos catarsis, con algo un poco nostálgico y en parte para... Ya saben que a mí me gusta romper un poco con el mismo tema este de la política, salir un poco de esta atmósfera un poco viciada que hay ahora, de todo el mundo fajado contra todo el mundo, eh, etcétera, etcétera. Y de vez en cuando no queda más remedio, hay que refrescar la cabeza de toda esa vorágine, de toda esta estupidez. Y bueno, pues se hace el esfuerzo en política, se hace el esfuerzo por la libertad. Uno pone el granito de arena que puede, pero bueno, hay que de vez en cuando irse un poquito. Y por eso son tan buenos los recuerdos y las cosas que uno vivió. Así que bueno, hoy vengo a hablar un poco de tecnología. ¿Por qué hago esto? Porque hoy en día yo veo que muy poca gente recuerda lo que fue esta generación de personas que nacimos en los años 60 y que fuimos los primeros en tropezar con, no todos por supuesto, porque bueno, los que vivíamos en Cuba nos era muy difícil, ¿no? A la gran mayoría le era muy difícil, pero hubimos algunos afortunados que tuvimos valga la redundancia, aquella suerte de chocar con la tecnología. Todos sabemos que hay un embargo que impedía, ¿no?, la transferencia de tecnologías desde los Estados Unidos, que era el que estaba a la vanguardia de toda esta tecnología. Y bueno, pues en Cuba estábamos en pañales, pero los cubanos somos gente tremendamente curiosa, tremendamente innovadora. Vivimos en una búsqueda permanente de cosas nuevas, de explorar todo lo desconocido, todo. O sea que este tipo de ciencia nos pega a nosotros, pero a las mil maravillas. Yo creo que, si como decían algunos, ¿no?, la gente que son partidarios de la idea anexionista, si Cuba fuera el Estado 51 de la Unión Americana, yo me imagino que, y esto lo digo sin chauvinismo y sin nada, me imagino que en lugares como la NASA habría una cantidad bastante considerable de cubanos trabajando. Bueno, vamos a dejar esta muela y vamos a hacer un poco de historia. Hoy en día nadie, por supuesto, nadie ya prácticamente se acuerda de estos viejitos, ¿no?, que por primera vez descubrimos, ¿no?, esta tecnología maravillosa, este mundo de las computadoras o de los ordenadores, como es correcto. Era una época en que se hablaba como si fuera ciencia ficción oíamos hablar, ¿no?, de ordenadores que tenían 64.000 memorias y nos parecía que aquello era una maravilla. Hoy en día ya ustedes saben que estamos en el orden de los millones y millones de memorias. Y bueno, mi primer contacto fue con un ordenador muy viejo. Yo creo que era, como no se permitía la transferencia de tecnología de los Estados Unidos, este era un ordenador NEC japonés, que si mal no recuerdo era un todo, era una unidad única, o sea, pantalla junto con teclado y unidad central, todo junto en un mismo. Y pues todo esto trabajaba con las memorias, se encontraban, o sea, la información se encontraba en cintas magnéticas que estaban en un local, un poco más adentro, donde estaban rodando todas estas cintas magnéticas adentro. Y son cosas que hoy la gente no se las imagina, no las conoce. Y después, bueno,
ya el primer contacto con un ordenador como tal, personal, que se podría decir casero, ¿no? Doméstico, fue con un XT 8086. El XT 8086 de IBM, que fueron todos traídos, por supuesto, de trasmano a Cuba, por contrabando, cosas así, pues era para el que no conocía aquello, era la maravilla del siglo. Ya imagínate, en Estados Unidos la gente estaba un poco más avanzada, ya estaban ya con otros ordenadores un poco más potentes, pero en Cuba lo que teníamos era eso, la gente que podía tenerlo. Y pues ¿qué más puedo decir? No había, esto sí, yo sé que va a ser un programa un poco aburrido, sobre todo para las mujeres, ¿no? Pero bueno, no puedo evitarlo porque eh, no tengo otro canal para dedicarlo a esto, así que bueno, lo zumbé aquí mismo. Y bueno, yo pienso que es un tema, para mí es interesante, y para la gente que bueno, que más o menos se relaciona con este mundo es interesante. Y bueno, pues es que la memoria se me llena de tantos recuerdos de aquel teclado tosco, con aquellas teclas que eran hasta un poco duritas, ¿no? Y sonaban tac, 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 tac. No había ratón todavía, no había Windows, había muchos ordenadores que no eran a color todavía. Después, cuando vino el EGA y el VGA, ya las cosas cambiaron. Al principio eran unas pantallas negras y verdes, con letras verdes. Y bueno, pues esto de que no había Windows, ¿qué nos obligaba? Nos obligaba a sabernos los comandos, todos los comandos, que el lenguaje del sistema, que era el MS2, porque, que tiene su historia también. Era el lenguaje que traía nativo el IBM, el ordenador IBM. Y bueno, había que saberse, no te quedaba más remedio, tenías que saber de todos los comandos, el de copiar, el de crear directorios, el de explorar, el de desplegar el árbol de directorios. Todo eso tenía que ser escrito. Y la cosa se complicaba más cuando te tocaba descomprimir un archivo, que tenías que utilizar o el PKZip, ya no es el WinZip que hay ahora, ni el WinRAR. Tenías que utilizar un PKZip o un ARJ. Y entonces tenías que escribir toda la ruta completa, ARJ, slash, hacia qué unidad lo ibas a mandar, si lo ibas a mandar a la unidad A la B o a la C. Eh, Recuerdo los discos para almacenar información. Teníamos unos discos flexibles de 5 y cuarto pulgadas, que eran flexibles, había que tratarlos con cierto cuidado porque si uno los doblaba mucho, se podían romper. Si recibían sol o algo, bueno, pues también podía perderse la información. Yo recuerdo que cuando yo trabajaba en salud pública en Cuba, a mí me mandaban información de las provincias, ¿no? En estos discos, en algunos lugares, otros me los mandaban en discos de 3,5 pulgadas, que eran un poco más resistentes, con una carcasa plástica y con un sistema de cerrojo. Pero estos discos de 5 y cuarto pulgadas eran anteriores, entonces ellos no tenían cerrojo tampoco, era un material muy suave. Se ponía el disco dentro del depósito y se cerraba entonces con un cerrojo que tenía la computadora, y entonces ya le empezaba a funcionar. Y entonces ese casi siempre era B, la unidad B. Y la unidad A, los que tenían la fortuna de tener una unidad de disquetes de 3,5 pulgadas, pues esa era A. Y ese se colocaba y él automáticamente ya su cerrojo funcionaba, el que tenía el disco. Y bueno, pues así se trabajaba. Imagínense lo que se podía guardar en un disco de estos de 5 o 4 pulgadas, que era el equivalente hoy a un documento chico. Porque el software era menos fat, era menos pesado, ¿no? O sea, tenía alrededor de medio mega. Así que ya pueden hacerse una idea, ¿no?, de lo que se podía almacenar en un disco de esto. Y, y en los discos de 3,5 pulgadas, pues cabía información equivalente a 1 mega
un mega hoy en día no es nada, es una cosa de risa. Y bueno, los discos duros, el disco rígido como tal, los que más abundaban eran de 20 megahertz. Imagínense, de 20 megabytes. Imagínense ustedes 20 megabytes. Que hay hoy imágenes que se llevan 20 megabytes. Y otros discos, los que teníamos también la suerte de conseguir el más reciente, ya tenían 40 megabytes. Imagínense ustedes qué cosa significa hoy en día 40 megabytes. No significa nada. Y ahí teníamos nosotros todo. Y nos arreglamos para que todo cupiera ahí. Cuando llegó el momento entonces de escribir textos, había fórmulas muy primitivas que era con el copycon, y esto te activaba un modo de escribir en pantalla, y después eso tú imprimías la pantalla si tenías impresora. Eran unas impresoras, por supuesto, de cinta de esta, de impresión por punto. Y aquello a veces demoraba una eternidad para escribir. Hasta que bueno, ya después que se crearon los procesadores de texto, como el WordPerfect, ¿cómo se llama? Bueno, había varios, ¿no? Pero bueno, como el que más yo trabajé se llamaba WordPerfect. Y pues también después vino un señor que se llamaba Peter Norton, que hasta hoy, bueno, todos conocemos el antivirus de Norton, pero él hizo una cosa fundamental en la informática, que fue en desarrollar un sistema para poder visualizar los archivos sin tener que estar copiando todos los comandos. O sea, uno ya no tenía que decir dir y empezar a buscar los directorios y desplegar los directorios a mano. No, ya uno desplegaba el comando de Norton, y el comando de Norton se abría y era como una tabla, y esa tabla te mostraba todo lo que había dentro del ordenador. Y ya ahí fácilmente tú con el cursor, con las flechas, podías ir desplazándote y buscando los archivos y abriendo con el retorno, con el enter. O sea que era un paso gigantesco, ¿no? Y era una comodidad tremenda. Así que imagínense después cuando ya viene el mouse, qué significa el mouse, y cuando empieza el sistema de ventanas. Ya esto viene ya con los Windows más viejos. Después el primero que utilicé creo que fue Windows 3, que era un ordenador que yo tenía en blanco y negro, que todavía usaba el Windows 3. Y bueno, pues así, eso. Y por supuesto nos divertíamos, la gente que nos dedicamos a eso, todo el mundo nos tenía como una especie de bicho raro, de gente loca. Y bueno, imagínate tener que almacenar en la cabeza todos los comandos, de saberse de memoria todas las comandos, cómo se hacían las rutas, todo eso. Era un castigo, ¿no? Pero uno lo hacía con felicidad. No sé cómo explicarlo. Esto siempre fue para mí un mundo fascinante, fascinante. Y así que bueno, se puede imaginar cuando yo cuando pude construir mi propio ordenador, que fue un Pentium MMX. ¿Y cómo yo llegué a construir un Pentium MMX? Bueno, pues fue un poco difícil. Yo tenía un hermano tengo un hermano que en ese momento estaba en Canadá, y entonces él de vez en cuando hacía algunos envíos con otro amigo que tenía una agencia de enviar ropa a Cuba, cosas así. Y mi hermano y yo nos pusimos de acuerdo, y él me fue mandando las piezas del ordenador envueltas en ropa. Me mandó primero la motherboard, después me mandó la tarjeta de video, me mandó las memorias, me mandó un disco duro, y así, bueno, todo lo que va haciendo falta para ensamblarlo, me lo fue mandando envuelto en ropa. Y por supuesto el chasis no me lo podía enviar. Y yo, bueno, entonces me acordé que había un lugar, de estos lugares de medio estatal, medio firma, que había en Cuba, ahí en Miramar, en
creo que estaba en la calle, en una curva que había, que salía de la calle 42 rumbo a Séptima, que había como una especie de curva, una especie de cuchillo que había ahí. Y había un lugar que se llamaba TECUN, o sea, Tecnologías Universales. Y ellos ahí se dedicaban al asunto de los ordenadores, la reparación, el servicio a todo el que tenía ordenadores, que eran empresas, por supuesto, los particulares. Les era muy difícil adquirir un ordenador. Y pues ellos a veces ponían en desecho ciertos chasis, ¿no? Ciertos. Y yo dije, bueno, y entonces estuve yendo allí como 2 o 3 noches seguidas. Y creo que llevé para mi casa yo no sé qué cantidad de chasis. 7, 8, no sé cuánto llevé. Y bueno, pues tuve que probar todos y cada uno de aquellos chasis hasta que finalmente, cuando ya pensé que estaba ya por darme por vencido, uno de ellos, uno de los chasis que era de tipo horizontal, pues fue el que me cuadró bien con la motherboard y fue con el que pude, porque yo antes de ponerme a hacer adaptaciones y cosas prefería que fuera un chasis que le sirviera, y efectivamente ese sirvió con la... Primero entonces yo ponía los tornillos, ustedes saben que los tornillos tienen una serie de aislamientos, el tornillo que pega la motherboard con el chasis, hay, tiene su... Y bueno, yo me rompía la cabeza y estuve no sé cuántas horas ahí armando hasta que yo por fin, cuando hice así que encendí, sonó el bip. Aquello me sonó como a música del cielo. Cuando yo sentí aquel bip, que vi que aquello encendió y empezó a funcionar. Eso es una sensación que la más, no sé, me imagino los curí cuando descubrieron el radio, una cosa así. Eh, bueno, aquello me llenó también de un orgullo tremendo de yo haber podido construir, sin ser un técnico ni nada, haber podido construir mi propio ordenador, ¿no? Y me salió muy bueno, la verdad, no puedo decir otra cosa, me salió muy bueno. Eh, lo disfruté bastante, tanto cosas que escribí como los juegos, porque siempre me encantaron. Porque, los juegos de computadora son, para mí y para cualquiera que le guste este mundo, son el compendio de lo que es la ciencia de informática, porque tiene todo. Un juego de ordenador lo tiene todo. Tiene el diseño, tiene la programación, tiene las gráficas, tiene todo. Tiene la música, tiene el sonido, lo tiene todo. O sea que es para mí es la cumbre, un juego de ordenador, aunque parezca una cosa eh, baladí, ¿no? Lo tiene todo. Y por eso es que ustedes ven que las computadoras de gamers, las computadoras de jugadores son más caras, porque son computadoras más exigentes, son más... necesitan un nivel de hardware más sólido, más fuerte, más potente, para poder correr bien los juegos, y mientras más nuevos sean y mientras más potentes sean los juegos, pues más ordenador exige. Y ese fue el caso que yo siempre he sido muy fan de este tipo de cosas. Y bueno, yo he comprado cosas que otra gente no se compra. Y me he gastado dinero en cosas que el resto de los mortales no se lo compra. O sea, a la gente generalmente se va a comprar un ordenador, se compra una sencilla que le sirva para hacer sus cosas de Word, de Office, de Excel, eh, para hacer algún jueguito de cartas, una cosa de esa si acaso. Y ya. O para internet, para navegar en internet. Y yo en este caso no, yo siempre busco más allá. Yo siempre he sido una gente que cuando he ido a comprar un ordenador, siempre lo compro según mis especificaciones. Yo escojo la tarjeta de video, escojo la motherboard, escojo el sistema de ventilación, todo, porque bueno, soy insoportable con eso, insoportable. Y entonces así fue que yo adquirí este señor que está acá, que es bastante potente. Es muy cómodo también porque tiene para todo. Tiene todas estas torres aquí tiene un SSD, esta tiene para disco duro, otro disco duro,
Y bueno, pues tiene acá, tiene como 4 USB, 4 USB, tiene más USB por acá. Tiene función de ralentizado de la ventilación, de darle más de las luces. Tiene un sistema ahí atrás de enfriamiento líquido. Y todo esto son ventiladores, cosas porque consume bastante, calienta bastante. Y entonces, bueno, es bastante. Y después, bueno, me hice con este Cube, que es una computadora en forma de cubo, que son de Lenovo, que las ha hecho nuevas, que son bastante potentes, son bastante respetables. Y bueno, pues ya con esto yo he ido armando el muñeco y gracias a eso les hago a ustedes los videos, puedo hacer las directas con más tranquilidad. Pedí una conexión de gamer también para que me sea una conexión más fluida y que no se me esté cayendo. Y bueno, todo esto es, esto cuesta, señores, esto es, dice ahí, en la amiga, hay mujeres que dicen que los hombres somos igual que los niños, lo que pasa es que tenemos los juguetes más caros. Y es verdad, y es verdad. Pero bueno, gracias a esto también podemos crear cosas y todo. Y toda esta explosión de tecnología que hay ahora no hubiera podido ser, no hubiera sido posible si estos viejitos de nosotros, estos viejitos de hoy, no hubiéramos sido unos fans de todo este asunto de las computadoras y de los juegos y de todas estas cosas. Eh, son tiempos tan bonitos, tan cuando se intercambiaban las cosas, salía un programa nuevo, la emoción que te daba que salía un programa nuevo, si salía un juego nuevo éramos como niños a buscar el juego nuevo. Eh, Como uno aprendió a crear bases de datos y aprendió a hacer muchas cosas útiles. Bueno, esto es lo que ha cambiado la historia de la humanidad completamente. Esta tecnología, los ordenadores han cambiado todo, lo cambiaron todo. Gracias a eso pusimos al hombre en la luna, gracias a eso se han automatizado casi todas las cosas de la vida y gracias a eso tenemos hoy todas las directas extras, tenemos los youtubers, tenemos las broncas, tenemos todo. Gracias a este mundo de los ordenadores. Eh, Nada, estos son cosas que a todo el mundo no les gusta, a todo el mundo no le interesa este tema. Y bueno, pues no hay nada más para mí más edificante que probar un programa nuevo, ver qué es lo que da, ver qué es lo que hace, cómo funciona. Como eso a mí me es súper estimulante y me sirve siempre de inspiración para seguir y para hacer más cosas y cuando yo empecé a hacer esto de YouTube, de este canal, jamás en la vida pensé en un canal con suscriptores, ni con gente siguiéndome, ni con gente preguntándome cosas, jamás, no lo pensé. Lo hice y dije, bueno, yo no quiero que esto se quede. Uno de los primeros programas que hice fue precisamente sobre las computadoras, sobre la historia de estas computadoras y todo. Y bueno, quise repetir de nuevo, así como un remake, ¿no? Porque es un tema bastante entrañable para mí. Y dije, bueno, vamos a hacer el tema este otra vez y vamos a hablar un poquito de las computadoras. Y toda la gente que tiene hoy el smartphone, que ven lo fácil que es todo el WhatsApp, que ven lo fácil que es todo, que mandar un correo, que ya no hace falta esto, esperar por tal cosa, que las computadoras navegan a una velocidad increíble. Bueno, todo eso vino esta de estos vejestorios, ¿no? Y de esta tecnología que empezó en pañales. Vino de un Steve Jobs, de un Bill Gates, así, de gente que supo soñar y supo ver adelante, tener la vista bien larga. Hoy, bueno, tenemos ya todo lo que tenemos y pues la historia quedó como siempre un poco que olvidada y por eso a mí me gusta siempre traerla de vuelta porque sin historia no somos nada. Y esto forma parte de nuestra historia también. Así que bueno, me gustaría ver si podemos en algún momento comentar sobre esto un poquito, la gente que le interese, eh, los que sean medio locos también, acordarnos de tantas cosas, de tantos programas, tantos juegos, tantas cosas, tantas emociones con esto. Y bueno, pues nada,
Les deseo que la pasen bien y que esto, bueno, les haya servido por lo menos un poquitico entretenido. Yo sé que no es un tema que sea tan... Pero bueno, me acuerdo mucho de los tiempos en Cuba, lo difícil que era en Cuba todo el tema de la computación, que no había internet, ni prácticamente no hay internet hoy en día tampoco. Lo que hay, eso de ir a un parque donde hay wifi y sentarse abajo de una mata, eso no es tener internet ni disfrutar de nada, de lo que nos dan las redes hoy, ¿no? En las redes hay mucha basura, hay que aclararlo también, pero hay muchas cosas útiles también. Pero lo que es el hardware, lo que es las computadoras y todo eso en Cuba, han estado siempre años luz. Pero los cubanos son gente que les das un ordenador y te aseguro que van a hacer maravillas con él, quien sea. Van a aprenden, el cubano aprende muy rápido y es muy sediento de cosas de tecnología, de cosas nuevas. Así que ya van a ver la explosión. Y no hay que ser un mago esto, un personajito esto de la UCI, de aquellos, ni nada, porque hay gente de la UCI que ahora hoy en día están haciendo más daño que beneficio. Y bueno, todos conocemos a esta pandilla de gente, hubo gente que se graduó de la UCI, gente brillante, gente que ha servido para cosas muy buenas y gente que bueno que se quedó en la pandilla del mal, la gente que sirvió para una de estas ideas primigenias de Fidel Castro, que era tener un ejército cibernético parecido a lo que tienen en China, que es para hacer el mal. Y bueno, pues de ese tipo de gentuza tenemos, desgraciadamente, tenemos no solo en Cuba, tenemos también fuera de Cuba trabajando para el régimen de Cuba. Y ya, bueno, los vamos conociendo todos ya, tristemente. Así que bueno, espero no haberlos aburrido y hasta la próxima. Espero que sea más pronto que tarde. Hasta la próxima.